Bien, buenos días. Estamos iniciando la grabación de la clase de hoy día, 20 de octubre, con el paralelo número 3 de Sistemas Digitales 1. Vamos a compartir pantalla y también para aligerar el peso del archivo, les voy a apagar mi cámara. Al final la vuelvo a encender. Bien, entonces señores, aquí tenemos el material del capítulo 2. Por aquí vamos a arrancar el chequeo. Y entonces vamos a ir, digamos, comentando desde cierto conocimiento que es general, ¿verdad? Del cual todos tenemos clara idea de cómo funcionan las cosas en el mundo cotidiano, pero solamente, digamos, las personas técnicas que se van adentrando en estas temáticas, conocemos y luego somos capaces de hacer diseño de ciertos circuitos digitales cuyo propósito general es lograr controlar eventos, lograr controlar procesos, lograr controlar la operación de ciertos elementos que en el mundo real muchas veces los tenemos operando de forma automatizada. Entonces, por decirle un ejemplo, en el mundo cotidiano usted tiene, por ejemplo, un motor que abre la puerta de su garaje de forma automática. Entonces, ¿usted qué hace? Aplasta un botón y la puerta del garaje se abre con el motor. Aplasta de nuevo otro botón y la puerta del garaje se cierra. Entonces, probablemente, no digo todos, pero probablemente algunos no conocen todavía cómo funciona ese motor eléctrico. Muchos todavía aquí en este nivel del curso, ¿no? De las mallas en general, de las diferentes carreras que estamos acá chequeando, probablemente no sepan cómo funciona la comunicación inalámbrica, cómo funciona el protocolo, por ejemplo, puede ser de Wi-Fi, de Bluetooth, etc. Hay otros protocolos, ¿no? Inalámbricos, por ejemplo, Zigbee es otro, ¿no? Entonces, mucha gente todavía solo está pensando, tengo el control remoto, aplasto el botón y listo. No sabemos cómo operan las cosas atrás, ¿no? La parte tecnológica. Pero como usted va a ser ingeniero graduado en ISPOL, poco a poco debe ir conociendo todos estos elementos, ¿no? Todas estas temáticas, todas estas teorías. Ahora bien, para ir entendiendo cómo es que los circuitos integrados en lo posterior los vamos a usar para lograr controlar procesos, tenemos que empezar con una serie de conceptos básicos. Uno de estos es la lógica. Entonces, la lógica, tal como está en la lámina, es el proceso de clasificación de la información, en donde la información tiene que estar relacionada con aseveraciones y no pueden ser ni interrogaciones ni exclamaciones. Meditemos un poco esto. Normalmente nosotros en la vida cotidiana, y por eso les decía, vamos de lo cotidiano a lo específico, a lo técnico, a lo netamente teórico, para luego ir levantando conocimiento, ¿no? Entonces, señores, en el mundo cotidiano, nosotros controlamos nuestro ambiente, nuestro planeta, nuestro alrededor, nuestros procesos. Muchas veces ese control es manual, ¿no? Por ejemplo, usted, hipotéticamente hablando, ¿no? Quiere, por ejemplo, licuar algo en la cocina con su licuadora. ¿Usted qué hace? Conecta la licuadora y aplasta un botón y ese botón hace que la energía eléctrica alterna le llegue al motor de la licuadora y usted bate o licúa el alimento que fuera. Por otro lado, hablemos de nuevo de la cocina. Usted quiere hornear un cake, ¿no? Una torta. Entonces, ¿usted qué hace? Pone el horno a operar, de pronto su horno no tiene el termómetro como tal para leer, ¿verdad? No tiene termocupla ni nada de estas cosas que en un primer momento de clase se habló en el capítulo anterior, ¿no? Hablando de la transformación de analógico a digital. Entonces, probablemente su horno solo tenga, digamos, tres perillas, tres posiciones, ¿no? Entonces, la perilla del horno le marca mínimo, intermedio y máximo. Entonces, usted hace un control manual de la temperatura, hace un control manual del tiempo, es decir, usted ve el momento, ¿verdad?, en el que mete el cake al horno y dice, en 45 minutos lo saca. Usted está ahí haciendo sus cosas y está cada cierto tiempo viendo si ya sucedieron los 45 minutos.
Entonces son controles manuales que hacemos de los procesos cotidianos a todo nivel. Pero la idea es, tratemos de automatizar esto. Entonces, ese procedimiento de automatización tiene que ver con cómo hago para que las entradas, para que el circuito opere sobre esas entradas y yo logre generar una salida controlada, autónoma, independiente de si yo estoy atareada, libre, etcétera, ¿no? Eso tiene que operar casi que independiente de mí. Digo casi porque el circuito integrado, obviamente, en determinado momento, ese proceso va a requerir de la intervención humana. Por ejemplo, caso típico, hay que prender y apagar la fuente pues para que todo opere. Entonces, igual ahí está la persona al lado para iniciar el encendido de fuentes o para apagar, etcétera, ¿no? Vamos un poco más allá. ¿Cómo hacemos para empezar esta automatización de la operación de un proceso, de un control? Entonces tenemos que empezar clasificando la información. Es decir, empezamos a operar a nivel lógico. Esa información va a estar relacionada con aseveraciones, decíamos, ¿no? En el texto. Señores, aseveraciones son oraciones de sentido completo, proposiciones a las que yo pueda asignar valores de verdad, tal como nos interesa en la lógica binaria escrita acá abajo. Entonces, miren, en la lógica binaria yo digo, el falso es el 0 y el 1 es el verdadero. Señores, estos dos que están colocados acá son los famosos valores de verdad. Vamos a ponerles aquí. Vamos a ir. Valores de verdad. ¿Por qué un poco los resalto a estos, ¿no? Los valores de verdad? Porque resulta que usted los va a poder encontrar en los libros y aquí en las láminas, ¿no? Al inicio como falsos y verdaderos, pero más adelante como ceros y unos. Entonces, resulta que en el capítulo anterior los unos y ceros eran números, incluso signos. Pero ahora que seguimos expandiendo conocimiento, vemos que los unos y ceros además son valores de verdad. Y no solo eso, sino que estos valores de verdad se van a poder relacionar luego con valores de voltaje, y para allá vamos. Entonces, primera cosa, cuando nosotros aproximamos digamos, nuestro pensamiento, ¿no? Hacia automatizar con circuitería digital un cierto control, un cierto evento, un cierto proceso, tenemos que trabajar con esos valores de verdad. Pero resulta que estos valores de verdad solo se pueden asignar a proposiciones, a aseveraciones, oraciones de sentido completo. No podemos asignar los valores de verdad ni a interrogaciones ni a exclamaciones. Por ejemplo, ¿no? Hipotético, hay un incendio y usted está al lado del incendio, cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo se asusta y grita, ¿no? Incendio, fuego, llamen a los bomberos y empieza un corre-corre. Todo el mundo está asustado y si por desgracia alguien está atrapado, eso es peor, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ayudar, es un relajo, ¿no? Finalmente son de esas cosas que uno ni de broma quiere vivir de cerca. Entonces, cuando hay un susto, uno exclama y eso no se puede asignar a valores de verdad. Cuando hay interrogaciones, por ejemplo, ¿no? Alguien le pregunta la hora y resulta que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Usted metió el pastel al horno y a los 45 minutos usted tiene que sacar eso del horno si no se quema, pero usted no tiene el reloj a la mano y usted empieza a preguntarle a todos en su casa, ¿qué hora es? Son las 4, ya son las 4:30, a las 4:30 hay que sacar la torta. Y normalmente en la casa pues todo el mundo está ocupado, ¿no? Y depende, ¿no? Le terminan avisando a uno la hora exacta. O si no le dicen, qué sé yo, más o menos son las 4:20, sí, pero usted necesita la hora exacta. Entonces, bueno, etcétera. Tiene usted que trabajar con datos que sean certeros. Por ende, tiene que trabajar con aseveración. Entonces, mire, la lógica parte de ahí, parte de estos valores de verdad que yo puedo asignar a los datos con los que estoy trabajando. Ahora bien, estos datos, hablemos de los datos. ¿Cuáles son las entradas de un proceso de control digital en general?
Bueno, los datos son los eventos relacionados al proceso o procedimiento que quiero controlar. Por ejemplo, si usted está hablando de un sistema de alarma en su casa, supongamos, ¿no? Entonces, ¿usted qué necesita? Controlar las puertas, las ventanas, ¿no? Para finalmente verificando qué pasa con puertas y ventanas, la puerta del garaje, por ejemplo, también, ¿no? El portón principal. Entonces, usted con todas esas entradas, usted toma la decisión de en qué momento suena la sirena, esa sería su salida. Entonces, estas aseveraciones, estas entradas, ¿verdad?, a las que yo les voy a poder asignar valores de verdad, más o menos en ese sistema de alarma, ¿qué deberían decir? Bueno, si la ventana está abierta y yo, que soy el dueño de la casa, no está presente, si la ventana la abren, ¿quién es? Es alguien ajeno pues a la casa. Entonces, ¿qué debería suceder? Que la sirena, que es la salida, se activa, sonando. Lo mismo pasa con la puerta del garaje, la puerta del portón, las puertas de cocina, las demás ventanas. O sea, si se abren y el dueño no está en la casa, debería de sonar. Entonces, miren, por allí estas aseveraciones son nuestras oraciones cotidianas. Por ende, las entradas van a ser proposiciones que las vamos a crear a partir de los pensamientos. Miren entonces aquí, ¿no? Los pensamientos se expresan como proposiciones. Estas proposiciones, que son las oraciones, se van a representar por variables lógicas que podrán ser verdaderas o falsas. Para nuestro caso, ¿no?, esas entradas que vamos a poder asignar a valores de verdad, esas entradas van a estar relacionadas con oraciones de sentido completo que serán las proposiciones. Por ejemplo, una proposición, ¿no? Yo digo, hoy miércoles está Guayaquil nublado. Entonces, digo, salgo al patio, veo el cielo y digo, sí, hoy Guayaquil está nublado. Sería una oración a la que le puedo asignar el valor de verdad verdadero. Otra oración que puedo analizar para entrada, por ejemplo, hoy miércoles la humedad en Guayaquil está alta. ¿Cómo puedo saber eso? Voy y veo un medidor de humedad, ¿verdad? De pronto en Weather Channel, que ahí salen esas cosas, y entonces usted verifica que la humedad medioambiental en Guayaquil está, por decir algo, al 80%. Entonces, si yo digo que A es la primera proposición de que Guayaquil está hoy miércoles nublado, y B es la segunda proposición que dice que hoy la humedad es alta en Guayaquil, y ambas son verdaderas, entonces la intersección de ambas es la operación AND de producto lógico, y puedo decir que al final esto es verdadero. Es decir, si hoy Guayaquil está nublado, ¿no?, y además la humedad es alta y ambas son verdaderas, la intersección también será verdadera. ¿Qué sucede si A y B son verdaderas? Probablemente esa salida yo la llame F y la salida diga es alta la probabilidad de que llueva en Guayaquil. Si ambas condiciones suceden, sucede un verdadero. Pero ese verdadero de la salida es que probablemente llueve. Entonces, mire cómo empiezan estos pensamientos de nuestra vida cotidiana a ser plasmado primero en estas oraciones de sentido completo, ¿no?, estas aseveraciones, que luego finalmente se transforman en proposiciones, y esas proposiciones yo las represento por variables. ¿Cuáles pueden ser esas variables? Mírenlas acá abajo. La teoría dice, usted puede representar las variables lógicas, que son las proposiciones, que serán esas oraciones de sentido completo, por las letras del alfabeto en mayúsculas, si fuesen las primeras del alfabeto, o si fuesen las últimas, por minúsculas. Entonces, ya no tengo que escribir tremenda oración, ¿no? Hoy, miércoles, Guayaquil está nublado, etc. No, ya escribo A, B. Las delimito a simples variables. Bien, ahora, estas variables, además, están acompañadas de una condición de polarización, así llamada. También a esa condición de polarización en muchos libros la denominan tipo de lógica. ¿Sí? Entonces, señores, tipos de lógica tenemos dos.
¿no? Desde ahora se los voy a presentar. Tenemos a lo que se conoce como lógica positiva, ¿sí? La lógica positiva, y también tenemos la lógica negativa, ¿sí? Entonces por acá, pongámosle más chiquito para que quepa, lógica negativa. Bien, sabemos ahora que hay dos, ¿no? Mire, la lógica positiva está representada aquí, por ejemplo, por el punto H. Punto H. La lógica negativa la representamos por el punto L, que está por acá. ¿Sí? Entonces, lógica positiva queda como punto H, y la lógica negativa va a quedar como el punto L. ¿No? Pongámoslo por acá, punto L. Y ya usted ya sabe. Bien, ¿qué más tenemos? Señores, las variables lógicas entonces son las letras del alfabeto que vimos en la lámina anterior y van acompañadas de la condición de polarización. Muchas veces esas variables lógicas también aparecen como mnemónicos, claro, y por supuesto acompañados de su condición de polarización. ¿Qué son los mnemónicos? Son siglas, abreviaturas. Esos son los mnemónicos, siglas, abreviaturas, contracciones de nombres, digamos, de eventos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir aquí que como variable tengo A y B, donde A es de lógica negativa y B es de lógica positiva. Pero en los ejemplos del lado derecho, yo digo, acá tengo un mnemónico, MS, MB, por ejemplo, ¿no? Puedo decir que MS representa, hipotéticamente hablando, el motor del sótano, por ejemplo. O MB puede ser, por ejemplo, el motor de la bomba. Es mnemónico, contracción. ¿Dónde se ocupan los mnemónicos? Sobre todo en ambientes industriales. Por ejemplo, resulta que usted tiene, hipotéticamente hablando, 8 motores, ¿no? Entonces, para diferenciar esos 8 motores, usted empieza a usar cosas como esta, ¿no? Entonces usted puede poner motor 1, luego puede poner motor 2, y así sucesivamente hasta que nombra los 8 motores, ¿no? O usted puede decir, ¿sabes qué? Tengo el compresor, ¿no? Entonces tiene 3 compresores. Entonces, hablando un poco de los mnemónicos, entonces usted puede empezar a diferenciar, a ver, 3 compresores, ¿no? Puede empezarlos a diferenciar, por ejemplo, algo como lo que, ay, perdón, como lo que sigue. Mire, entonces usted puede decir, ¿sabe qué? Los 3 compresores serán el compresor para la pintura 1, ¿no? El compresor para la pintura 2 y el compresor para la pintura 3, por ejemplo, ¿no? Entonces son mnemónicos, siglas, contracciones. Bien, entonces chicos, hasta este punto sabemos que hay variables que representan nuestras oraciones de sentido completo. También hay mnemónicos que nos ayudan pues a crear variables a partir de contracciones. Y sean variables o mnemónicos, estarán acompañados del tipo de lógica. Sabemos que hay 2 tipos de lógica, la lógica positiva representada por punto H y la lógica negativa representada por punto L. Bien, hasta ahí. Sigamos por acá. Me voy a saltar momentáneamente esto, al ratito lo vemos de nuevo, pero quiero completar la idea de las condiciones de polarización o tipos de lógica. Entonces, mire, ¿qué es lo que termina pasando ya en la vida cotidiana? Y usted tiene las variables, ¿no? A, B, las letras del alfabeto en general que representan estas proposiciones, y resulta que usted les va a asignar valores de verdad, ¿no? Entonces su variable A puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Pero resulta que en la vida cotidiana, en los circuitos integrados, ¿usted qué mide? ¿Qué midió en el laboratorio si es que hizo práctica ayer o si es que hizo práctica hoy más temprano? ¿Qué midió? Cuéntenme. Chicos.
¿Alguien que haya hecho práctica? Un voltaje. Exacto, midieron voltaje. Gracias. Ahora bien, en el laboratorio es lo clásico, con el osciloscopio, el voltímetro, el multímetro, incluso la punta lógica, que ojo, todavía eso no han usado. Ayer o hoy día solamente han de haber usado el voltímetro. Medimos el voltaje. Entonces uno empieza a pensar, ¿cómo es que yo sé si ese voltaje que mido es verdadero o es falso? Es decir, ¿cómo traslado el equivalente de voltaje hacia valores de verdad? Entonces, miren lo que le dice aquí. Dependemos de los niveles de voltaje. También dependemos del tipo de lógica. Ahí vamos a saber realmente cuándo es verdadero o falso el voltaje que yo he medido. Entonces, ¿cómo hacemos esta equivalencia o traslado desde valores de voltaje hacia valores de verdad y viceversa? Entonces, lo vamos a hacer de acuerdo a lo que está en esta lámina aquí abajo. Mire. Cuando usted tenga lógica positiva, vamos a hacer lo siguiente, y aquí vamos a expandir ya el conocimiento. Entonces, mire, vamos a hablar de esto. Déjenme ver cómo lo ponemos. A ver, pongámoslo acá arriba. Verán. Entonces, yo digo en primer lugar que tengo mi variable, ¿no? Esto es lo primerito. Entonces, defino mi variable. Luego, esta variable sabemos que va acompañada del tipo de lógica, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. Entonces, el tipo de lógica ya sabemos que puede ser lógica positiva o lógica negativa, y lo tenemos acá abajo y ya lo vamos a expandir. Luego, esta variable y su tipo de lógica, entonces, cuando vamos al protoboard, lo que tenemos es un voltaje que se mide, ¿no? Entonces, por aquí aparecerá un voltaje medido. ¿Sí? Voltaje medido. Muy bien. Pero esto, señores, va a ser equivalente de nuevo a mi variable, ¿sí? Pongámosle aquí bonito para que quepa. Literalmente la misma variable del lado izquierdo, que va a ser igual a un valor de verdad, que puede ser o valor de verdad 0 o valor de verdad 1, depende. Pero la variable será igual a un valor de verdad. Pongámosle por acá. Valor de verdad. Entonces, ahora nuestro dilema es, ¿cómo yo sé si este voltaje medido es verdadero o falso? ¿Cómo sé cuál de estos dos finalmente es? Entonces, señores, para poder encontrar esa respuesta, y ojo, esa respuesta es indudable, o sea, no hay margen de error con respecto al valor de verdad que voy a encontrar. No debe haber ese margen de error. Esto debe ser full exacto. Y de hecho, si usted sigue lo que está aquí en la lámina, no va a caer en ningún error. Va a poder aplicar estos conceptos 100% de forma eficaz. Bien, entonces, señores, lo que está arriba en rojo es el resumen de lo que está acá abajo. Vamos ahora sí a expandir, como le decía, el conocimiento. Vámonos para acá. Entonces, verán. En la lógica positiva, ¿no? Que lo tenemos abajo a la izquierda, ¿qué es lo que veo? Que tengo la variable A, que es esta que está aquí marcada en rojo, ¿verdad? Variable, entonces en el ejemplo está A, que es de lógica positiva, mire ahí está el punto H, que es lo que está aquí, ¿verdad? Tipo de lógica, en este caso es positiva. ¿Sí? Luego yo digo, mido un voltaje en donde está la variable. Entonces, ¿qué opción tengo? Que puedo medir un voltaje bajo o puedo medir un voltaje alto. Acuérdense que estamos hablando de señales digitales, ¿no? Ondas cuadradas, como la que vimos en capítulo 1 hace ya 2 semanas, ondas cuadradas. En esas ondas cuadradas usted solo va a medir altos y bajos. Ahora también sabemos que estos altos y bajos son pequeños rangos de valor de voltaje, ¿no? Pero definido claramente como alto y bajo. Bueno,
Supongamos que mido bajo. Entonces, señores, en la lógica positiva, el equivalente es que A es falso. Entonces, mire, ahora usted ¿qué dijo? Midió un voltaje y la variable es capaz de asignarle el valor de verdad falso, que es el que está acá. Ahí está mi valor de verdad. Vámonos con el de abajo, mire este. De nuevo, usted tiene la variable A, que es de lógica positiva, y el voltaje que mide en ese cable, digamos, en ese nodo, es alto. Entonces, ¿usted qué dice? A es verdadero. Señores, en la lógica positiva, el voltaje medido alto es verdadero. Ese es el equivalente en valor de verdad. ¿Qué pasa en la lógica negativa? Pasa lo contrario. Escuche esto, mire. Usted tiene la variable A, variable lógica A, de lógica negativa, aquí está la indicación, mire, punto L, ¿no? Usted toma el voltímetro y en el nodo, en el cable correspondiente, mide un voltaje y resulta bajo. De nuevo, no hay más voltajes que medir. O usted mide bajo o usted mide alto. No hay más. Entonces, en este caso, usted mide un bajo. En el equivalente, llevando esto a valores de verdad, ¿qué me dice? A es verdadero. Y en el otro caso, si usted llegase a medir un alto, ¿no? Sigue siendo A de lógica negativa, pero el voltaje medido ahora es alto. Entonces, ahí el equivalente es que A es falso. Mire. Y esto es lógica negativa. Así funciona. Este resumen que está aquí, señores, viene de esta teoría o técnica que está acá, ¿no? Esta es la base fundamental sobre la cual todo esto descansa. Bien, ahora, ¿qué se nota? Observe esto. Que como no tenemos más opción que medir esos dos posibles valores de voltaje, yo digo, si acá mido bajo, ¿no? Y esto está con lógica positiva, sí, midiese el mismo bajo, pero la señal fuese de lógica negativa, aquí me da verdadero, pero el mismo bajo acá me da falso, mire. ¿Qué es lo que cambió? Que aquí la variable tiene el otro tipo de lógica, entonces la lectura que se hace o la equivalencia es lo contrario. Pero así es como funciona, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para cuando vamos a trabajar con circuitería digital en general? Primero, saber quiénes son mis variables, ¿no? Quiénes son las entradas, quiénes son las salidas. En general, saber quiénes son las variables. Luego, necesito saber qué lógica tienen las variables. Es decir, por ejemplo, si hacemos alusión a entradas provenientes de sensores, ¿no? Entonces yo debo saber si ese sensor me está enviando lógica positiva o lógica negativa para poder saber si estoy de este lado, aquí, o si estoy por acá, pues, ¿no? Con esto. Entonces, ya sé las variables, ya sé el tipo de lógica. Luego tengo que ir midiendo, obviamente, saco el voltímetro, el multímetro, y me voy conectando a los nodos que me interesan. Entonces, van saliendo estos valores. Voltajes medidos, aquí o acá. Y luego, para cada caso, para cada medición, voy definiendo si A es falso o verdadero, aquí o acá, ¿no? En cualquiera de estos casos. Pero tengo entonces primerito que saber con qué lógica estoy trabajando para las señales. Pero señores, este problema no se queda aquí. Resulta que en la vida real esto es lo que pasa, la lógica mixta. Es decir, los integrados del mundo real trabajan con mezclas de las dos lógicas. Es decir, un chip tiene, hipotéticamente hablando, 10 entradas. Pero de las 10 entradas, 8 son de lógica positiva y 2 entradas son de lógica negativa. Entonces, así funcionan los integrados. Muchas señales son punto L y otras señales sí son punto H, pero no hay problema. Mire, aquí en este cuadro, en cambio, yo le resumo, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, en la lógica positiva, estos son los voltajes medidos. Entonces, en la lógica positiva, si mido voltaje bajo, sale falso, y si mido un alto, sale verdadero. Por el contrario, en la lógica negativa, si mido voltaje bajo, tengo verdadero, y si mido voltaje alto, tengo falso. Entonces, listo, ya tenemos esto, que es lo clásico, pero ahora que tenemos la mezcla de las dos lógicas, yo digo, ¿cómo paso de la una lógica a la otra? Con estas ecuaciones, señores, estas equivalencias.
Entonces, estas equivalencias lo que me dicen es que si usted tiene la señal de lógica negativa, pero usted la necesita ver o leer como si fuese de lógica positiva. Entonces, ¿usted qué hace? Niega la variable. Mire lo que está aquí. Niega la variable y en vez de ponerle el punto L, le pone el punto H. O sea, ¿qué hizo al resumen? Cambió el tipo de lógica y la variable la negó. Acá abajo, mire. Si usted necesita ir de lógica positiva a lógica negativa, ¿qué hace? La variable A la niega y la lógica que era punto H la pone con la contraria. ¿Sí? Entonces, señores, estas son las equivalencias que nos permiten pasar de un tipo de lógica al otro, ¿no? Bien, ahora me voy a regresar. Acuérdense que nos saltamos estas pequeñas secciones. Vamos acá. Entonces vamos a ir completando y uniendo todo esto que es una secuencia, digamos una secuencia natural, ¿no? De cómo construimos conceptos, cómo construimos conocimiento, para ir cada vez hacia, digamos, adentrándonos a la circuitería digital como tal. Bien, vamos con otra herramienta, la tabla de verdad. Para entender bien qué es una tabla de verdad, vamos primero a definirla, ¿no? Entonces, una tabla de verdad es una manera de tabular o listar todas las posibles combinaciones que forman las variables de entrada con sus respectivas salidas. Entonces, señores, aquí hay una tabla de verdad, solo ejemplo, ¿no? Nada más, ejemplo por ahora. Entonces yo digo, coloco un eje vertical aquí, eje vertical, y del lado izquierdo del eje coloco las entradas, cuántas hayan. 2, 3, 4, 20, 40, aunque ya 40 es bastantísimo, ¿no? Pero digamos que cuantas entradas hayan van a la izquierda del eje. Y por otro lado, a la derecha del mismo eje irán las salidas, ¿no? Entonces, mire, aquí está la salida. En este caso, una. Pero pueden haber más columnas de salida, ¿no? Bien. Esto desde el punto de vista de las entradas y la salida. Ahora bien, en el lado derecho les he colocado lo que denominamos diagrama de bloque. Señores, este diagrama de bloque no es más que una gráfica a manera de caja negra. Caja negra, no sé lo que hay acá dentro del circuito digital. Lo que sí sé es lo que veo desde afuera. Es decir, en este caso, para el ejemplo, se ven dos entradas y una salida. Pero la pregunta surge, ¿cómo sé quiénes son entradas y quiénes son salidas si aquí lo que estamos viendo son simples cables? Entonces verán, la primera cosa que sucede es que muchas veces en los libros, manuales de fabricante, catálogos, páginas web, el circuito digital como diagrama de bloques se lo dan tal cual lo pegué allí. Es decir, no le dicen quién es entrada ni quién es salida, solo le dan el diagrama. Otras veces en los libros, catálogos, manuales, etcétera, le ponen esto, miren, puntas de flecha. Ah, ahí la cosa cambia. Con las puntas de flecha es básico, clásico, fácil. Ya sé quién es entrada y salida. Por ende, las puntas de flecha que apuntan, valga la redundancia, hacia el circuito digital serán entradas, o sea, A y B son entradas.